Buenos días, los que ya han venido otra vez ingresando, el Señor les bendiga. A ver si por aquí se nos ve. Eso, ahora sí. Bueno, chicas, en esta mañana el Señor ha traído para nosotras eh, este mensaje que espero que sea recibido del amor y la mano del Señor. Vamos a estar hablando un poco acerca de la lección 3 que estaban ahí en sus materiales. Las animo para que tomen ahí sus libros. En la lección 3 que estaba o está en la página 28 de sus materiales. La lección 3 que dice, ¿hacia dónde me lleva este camino? Y hemos venido estos dos últimos viernes haciendo, digamos, una entrada acerca de lo que es el control. El primero estuvimos viendo un camino trillado, ¿cierto? Un camino hacia tomar el control y después el pasado estuvimos hablando acerca de la ira, la ansiedad y en esta mañana vamos a estar hablando de este tema, hacia dónde me lleva este camino. Ahí también tenemos unos talleres. La idea era que cada una en la semana pueda sacar ese espacio para leer. Solamente esas dos, son apenas una o dos páginas y poder diligenciar en los cuadernos, en una nota, el taller de las preguntas a responder. Y qué bendición, mis hermanas, lo que el Señor ha venido como enseñándonos a través de mostrarnos en nuestro corazón es qué tanto controla. Y yo creo que en esta mañana vamos a hacer unas preguntas también al respecto. Quizás el Señor nos lleve a evaluar qué tan controladora soy. Para ello, mis hermanos, las invito a que leamos Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Y vamos a encontrar aquí, digamos que dos palabras claves que nos van a ayudar acerca de cómo manejar el control. Pero quiero que lo leamos juntas. Entonces lo coloqué aquí en pantalla. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y las dos palabras clave que encontramos aquí una es sacrificio. En la versión Reina Valera dice que, por lo tanto, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿cierto? Y santo, agradable a Dios. Esa palabra sacrificio es una palabra clave que hoy vamos a estar viendo en este tema. Y también la palabra renovación o transformación. La Biblia dice en este pasaje que no nos amoldemos al mundo actual, sino que nuestras mentes, nosotros, seamos transformados mediante la renovación. Y son palabras que nos van a ayudar en esta mañana a entender un poco hacia dónde apunta Dios para que nosotros seamos transformadas cada día. Entonces les animo para que iniciemos por este primer punto y es el control, un problema que hace metástasis. Y me gusta la introducción de lo que ella venía hablando en el libro, porque ella dice que estaba en una reunión eh, con unas mujeres jóvenes y estaban, digamos que meditando en las escrituras, se reunían y ella habló al grupo pidiéndoles que si tenían alguna petición de oración, que tenían alguna petición y estaban en tiempos donde inician fiestas, me imagino que muy probablemente en diciembre o algo así. Y dice que a ella le produjo algo de curiosidad el hecho de que cuando le dijo a las muchachas jóvenes que por qué querían orar, que querían llevar, la mayoría colocó que querían orar por sus suegras y otras que querían orar por sus mamás,
porque eran mujeres controladoras. Y que obviamente se acercaban las fiestas, ¿cierto? Los tiempos donde la familia se reúne, eh, donde hacen todo tipo de actividades en común. Y dicen que entonces es una lucha, ¿cierto? De pronto que viaje la familia o se encuentren y entonces tener que luchar y con la mamá o con la suegra controladora. Y dice que esto le llamó la atención. Y hablaba ella un poco de que las mujeres controladoras, por los testimonios que contaban las chicas, sí, las mujeres controladoras causaban dolor y estrés. Entonces me pareció un muy buen punto para que toquemos en esta mañana. Quizás el control en nuestra vida, quizás la manera de ejercer ese control. Quizás nosotros no lo evidenciemos y no nos demos cuenta, pero tal vez esté causando dolor y estrés a los que nos rodean. Quizás eso esté causando dolor y estrés a nuestros esposos, a nuestros hijos, a las personas con las que nos relacionamos, con las que vivimos. Y yo nunca lo había visto de esa manera. O sea, nunca me había puesto a pensar qué sentía la persona que vivía al lado mío cuando tenía que lidiar con mi control. Entonces ella hacía una pregunta al grupo y decía, ¿estamos hoy nosotras practicando el control? Y cuando las chicas hicieron la petición, ella les dice, quizás hemos meditado si hoy estas peticiones que se están haciendo por la mamá o por la suegra, ¿será que nuestras hijas y nuestras nueras mañana van a hacer esa misma petición por nosotras? ¿Seremos nosotras las que seamos el motivo de oración de nuestras nueras y suegras, donde nuestras nueras y hijas, donde ellas sean las que digan, oren por mí, ¿cierto? Porque yo soy una mujer controladora que causó dolor y estrés a mi familia. Yo creo que uno nunca piensa en eso. Uno nunca piensa en qué tipo de mujer voy a ser dentro de 10 o dentro de 20 años. Y hasta yo me hice la pregunta, y ay, Señor, dentro de unos años más adelante, ¿qué tipo de mujer seré? ¿Será que cuando mis hijos se casen, serán esas personas las que van a estar orando por mí diciendo, uy, no, oremos por mi suegra porque, uy, no, es un tris insoportable? Entonces, ella hacía la siguiente pregunta, ¿qué medidas o qué estamos haciendo nosotras hoy para trabajar o lidiar con nuestra área de control? ¿Qué estamos haciendo hoy para tener un resultado mañana? ¿Para qué tipo de mujer nos queremos convertir mañana? Si estamos nosotras hoy trabajando en esas áreas de control en nuestra vida, que quizás nos ayuden a tener un resultado mañana, ¿en qué nos queremos convertir? Y si aquí yo sé, porque yo sé que aquí en el grupo también hay mujeres mayores, dirán, bueno, pero ya yo soy una mujer mayor, quizás para mí es tarde. No, no es tarde. No es tarde para redireccionar el camino que quizás estamos siguiendo. Dios es paciente con nosotras. Pero si Dios en esta mañana está hablando a tu corazón, como ha estado hablando también al mío, el Señor nos está diciendo, nunca es tarde para tomar un camino diferente. Que nosotras hoy podamos tomar la decisión de redireccionar nuestras vidas. Que pensemos en las personas que nos rodean, que quizás nosotras, yo nunca había puesto a pensar en eso, que sentían las personas que estaban a mi alrededor. Yo sé y yo reconozco que soy una mujer controladora, pero pensé que era algo solo mío, un problema mío,
Y yo tenía que trabajar, pero jamás me había puesto a pensar en cómo lo están viviendo los que están a mi alrededor y que yo quizás estoy causando dolor y estrés a esas personas que viven conmigo. Que el Señor en esta mañana nos hable a través de ello. Entonces, luego encontramos también en el material el título Elige un camino nuevo. Y por eso quería centrarme un poco en el texto de Romanos 12, capítulo 1 y 2. Esa primera palabra que hablábamos ahorita, la palabra sacrificio. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mi hermana, yo creo que es una palabra que la encontramos mucho en las escrituras. Estoy por aquí volviéndola a buscar en otra versión. Pero, pero que es difícil, porque sacrificio significa morir. Sacrificio significa entrega. Sacrificio significa abandonar los hábitos pecaminosos. Entonces encontramos que elegir un nuevo camino es abandonar eso que es pecado delante de Dios, pero no solamente es abandonar el pecado, sino que también es iniciar a hacer lo contrario. Se inicia a hacer lo otro, lo que es contrario a lo que es pecado. Ese es el nuevo camino de la verdad. Y me gustaban estos ejemplos que coloqué aquí en la pantalla. Y es para frenar la codicia, ¿cierto? Para revertir el problema de codicia que hay en nuestro corazón, es que debemos de practicar la generosidad. Yo creo que a veces nos quedamos solamente con esa parte, nos quedamos con la parte de que, ok, debo de guardar mi corazón de la codicia, de no llevarlo a la codicia. Ok, pero lo que quería llevarlas en esta mañana es hablar de que hay una parte práctica en lo que nos ayuda, que no solamente es la parte teórica, sino la parte práctica. Y es que para trabajar la codicia, entonces practiquemos la generosidad, el ser generosos. Y para revertir el egoísmo, entonces pongamos a nuestro prójimo primero de manera práctica en nuestro diario vivir. Ella hablaba que para revertir el control se necesita practicar la rendición. ¿Y cómo puedo yo elegir el camino de la verdad? ¿Cómo puedo redireccionar mi vida y mi camino hacia lo que Dios dice que es verdad? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesucristo nos habla de que Él es la verdad. Él es el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, si queremos elegir un nuevo camino, un camino nuevo, elijamos el camino de Cristo, el camino de Jesús. Él es el camino y Él es la verdad. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, si es tan amable, por favor, mi hermanita, me lo puede leer en otra versión. Puede ser en la Reina Valera, porque esta es la nueva traducción viviente, pero si lo tiene en Reina Valera, le pido el favor que no lo comparta.
¿Qué hermanita no lo quiere compartir? Sí me escuchan, ¿cierto? Ya empiezo a preocuparme. Hola. Hola, buenos días. Por acá tengo una que Dios habla hoy. Ujú. Dice Hebreos 5:14. Dice, la comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces habla de que ya están acostumbrados, ¿cierto? Sí. Y en la Reina Valera dice por el Yo uso tengo la de la Reina palabra. Valera, mi Ok, Lore. bien pueda. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, según ese texto, ¿cómo se ejercita? En el uso, en la práctica. Esa palabra uso en la práctica. Ahí es donde se empiezan a ejercitar. Y quizás a veces nosotros solamente nos quedamos es con el conocimiento y la teoría, pero nos falta llevarlo a lo que el Señor quiere, que es la práctica, donde realmente se desarrolla y donde realmente se da la madurez. La madurez no solo se desarrolla con el mero conocimiento, sino que se desarrolla cuando ese conocimiento es llevado al ejercicio, a la práctica constante. Este es el alimento sólido, es para los adultos, dice, para los maduros, para los que a fuerza de práctica, por el uso, los que lo están ejercitando, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ese es el ánimo que quizás quiero transmitir en esta mañana para nosotras las mujeres en cuanto a nuestras áreas de control, que yo sé que las hemos distinguido y que yo sé que las tenemos, yo las tengo también. Que podamos guardar la verdad de Dios en nuestro corazón, pero que también podemos practicar esa verdad. Podemos memorizar la verdad, podemos meditar en la verdad, pero también podemos practicarla. Cada día en nuestra vida, en nuestros hogares, en las cosas que hacemos. Practiquemos la verdad del Señor. Eso es lo que la Biblia dice, que trae verdadera madurez espiritual, que consolida el carácter del cristiano. ¿Se acuerda que hablábamos un poco cuando estudiamos la vez pasada acerca del libro de los Efesios? Que Dios quiere cristianos firmes, cristianos maduros en la fe. Dios quiere mujeres maduras en la fe, con caracteres firmes, desarrollados en la fe. A eso es a donde Dios apunta con nosotras. Y qué bueno, ¿cierto? Qué bueno que ese sea el pensamiento de Dios y que el pensamiento de Dios no sea tener mujeres endebles, inconstantes, eh, que anden de aquí para allá, no saben cómo sostenerse firmes en la fe. No, Dios quiere mujeres que estén firmes en las verdades que Él nos ha dejado. Y a veces, mis hermanas, eso es lo que Dios apunta para tu vida y para mi vida. Y qué bueno, ¿sabe por qué? Porque Dios sabe que vamos a tener tormentas en nuestra vida. Dios sabe que van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Y si nuestro carácter como mujeres creyentes no es un carácter firme, vamos a tener pérdidas. Esa casa construida sobre la arena caerá. Dios no quiere eso. Mire que cuando Dios habla de este pasaje en las Escrituras sobre construir sobre la roca y la arena, habla que el que oye mi palabra y las hace. Está hablando de oír y práctica. El que oye mi palabra y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron las aguas y los vientos con ímpetu, pero la casa se sostuvo. Pero luego también dice, del imprudente, del necio, del insensato. Él oyó las palabras, pero no las hizo. El que oye mi palabra, pero no las hace, o sea, el que no las practica, el que no las desarrolla en el uso, en el ejercicio, yo le compararé a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena.
Y cuando vinieron los vientos, cuando vino la lluvia, el agua, y golpeó con ímpetu contra aquella casa, grande fue su ruina. Estoy parafraseándola, ¿cierto? No la estoy leyendo la textual en el pasaje. Pero mis hermanas, que el Señor nos ayude a ti y a mí a encarnar la palabra de Dios, a encarnar la verdad de Dios. Y que sea un ejercicio ejercitado en nuestra vida para poder desarrollar esa madurez que el Señor quiere que nosotras seamos mujeres maduras en su verdad. Entonces, para ello Dios nos anima al sacrificio que veíamos ahora, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero el Señor también nos anima a una transformación, a una rendición. Dice aquí, a medida que creemos y confiamos en lo que la Biblia dice, mi corazón se predispone para decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este que estamos viendo, ella dice que uno es lo que cree, uno vive conforme a la verdad que cree. Y la palabra de Dios, la verdad que escudriñamos cada día cuando el Señor habla su palabra, la leemos, la meditamos, y eso está bien. Pero Dios quiere que la creamos, que creamos a su palabra, que confiemos en lo que Él dice en su palabra, que su palabra es verdad. Solo cuando iniciamos en poner esa fe en Dios y a creer a lo que Dios dice en su palabra, solo ahí la podemos practicar. Leámosla, meditémosla, mastiquémosla, creámosla, creamos esa verdad y practiquemos esa verdad. Y esos son los pasos. Porque de acuerdo a lo que creemos, de esa manera vivimos. De acuerdo a la verdad que creemos. Y yo no sé si a nosotros se nos da tan fácil decir esas palabras. Yo encuentro que a veces en mi corazón no me es fácil decir las palabras, Señor, hágase su voluntad y no la mía. Porque realmente lo que tengo que reconocer es que muchas veces quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se haga a mi manera, como yo quiero, como yo creo que deben ser las cosas. Y para que un corazón llegue a este punto de decir esas palabras, pero decirlas de verdad, en rendición de verdad. Eso es rendición. No se haga mi voluntad. No se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, sino la tuya. Eso es rendición. Es rendición de voluntad. Y es lo que el Señor quiere para ti, para mí. Que nuestra voluntad venga a los pies de Cristo en rendición. Me gustó mucho este salmo 119:59. Dice, esta está en otra versión, pero dice, me puse a pensar en mi conducta y volví. Esa es la palabra clave. Volví a obedecer tus mandamientos. Y que el Señor quiere en esta mañana que tú y yo practiquemos esa obediencia a Él. Entonces, hermanas, no puede haber un cambio de nuestra vida de rendir el control a Dios, porque yo sé que es lo que queremos, ¿cierto? Que quiero yo
Hombre, Señor, yo tengo un problema de control, yo quiero que esto sea quitado de mi vida. Pero para ello debe haber sacrificio. Para ello debe de haber rendición y debe de haber obediencia. Entonces, sin esas tres, es muy difícil. Es muy difícil. Que muchas veces si queremos el cambio, queremos dar los pasos, pero cuando significa sacrificio, ok, Señor, yo sí quiero cambiar, pero sacrificio. Ok, hija mía, ¿quieres trabajar el control en tu vida? Necesitas rendición. Oh, rendición de mi voluntad. ¿Quieres ser transformada en el control? Necesitas obediencia. Ah, a vinagre, ¿cierto? Porque yo creo que nosotros vivimos hoy en día en los tiempos de que todo lo queremos así, por varita mágica, así. De alguna manera yo creo que ese es el mensaje que se nos proyecta hoy en el mundo. Todo está al alcance de tu mano. Solo con un teléfono llama y ahí está. Para qué el sacrificio? ¿Para qué la rendición? ¿Para qué la obediencia? Lo puedes obtener fácil ya, así al instante. Y este mundo que todos los días predica o todos los días enseña acerca del aquí, la ahora y ya, y no te cuesta nada, no tienes que hacer nada. Yo creo que así venimos a los pies del Señor, así creemos que funciona con el Señor. Que el Señor va a ser así, va a chasquear los dedos y ya, solucionado, ya está el control solucionado. No. Entonces, que en esta mañana nos podamos llevar esas tres palabras claves en nuestro corazón acerca de cómo revertir el control en nuestro corazón. Yo no sé, yo creo que nunca iremos a dejar de ser 100% mujeres controladoras, pero sí creo que esto nos puede ayudar mucho a revertir esas conductas en nuestro corazón. Así que recuérdalas, anótelas ahí en su cuaderno. Sacrificio, rendición, obediencia. Y me encontré estas preguntas buscando las evidencias de querer controlar. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Cómo puedo saber yo si yo soy una mujer controladora? Y esto, mis hermanas, es para que nosotras partamos del inicio de reconocer que hay una situación en mi corazón y en mi vida y que yo la pueda traer al Señor en arrepentimiento. Dice que las mujeres que son controladoras tienen ansiedad ante lo desconocido. Son mujeres que quieren saber el final, cómo va a terminar antes de. Sienten ansiedad hacia lo que queda en el aire. No, o sea, quieren tener el control, definir también el final. Dice que también se caracterizan por el perfeccionismo. Ahora, el perfeccionismo según el propio criterio, porque lo que para mí puede ser perfecto así, para la otra puede ser perfecto de la otra forma. Pero que cada una es impulsada a su propio perfeccionismo. Y que todo le gusta perfecto, ¿cierto? Perfecto según el criterio de cada una. La casa debe estar perfecta, las cosas en su sitio perfecto. Si vas a servir una comida, tiene que ser perfecto, como en mi propio concepto del perfeccionismo. Y que la mujer controladora tiene dificultad para delegar.
Las mujeres controladoras no confían en nadie para delegar tareas. Por eso les da dificultad para delegar. No, no pueden soltar a alguien una tarea porque se trata de lo contrario, se trata de que yo quiero tener el control. ¿Por qué voy a delegar la tarea? ¿Y si la delego? ¿Y qué pasará? ¿Y si la hace mal? Entonces mire que encontraba esas expresiones que me parecían muy curiosas, pero miren esto, dice. Lo ha escuchado, lo ha dicho, quizás su mente, quizás sus palabras no lo han dicho así, pero su mente lo ha pensado. Si no lo hago yo, no quedará bien. Ay, ya, esa soy yo la primera. Por eso la puse de primera. Si no lo hago yo, no quedará bien. Mejor lo hago yo. Hazlo, pero como yo digo. ¿Por qué? Porque es que a mi manera es mejor. Queda mejor a mi manera, como yo lo pienso es mejor. Esta, esta sí me gustó mucho. Cuando queremos ganar en la discusión, ¿no? Cuando yo quiero ganar en el punto, porque es que yo tengo la razón. Hablaré y me escuchará hasta que vea que tengo razón. No nos pasa a ver. Y se vuelve una discusión y una dele, hasta que lo convenza. Yo tengo razón, yo tengo razón. Usted está equivocado, yo tengo la razón. Son evidencias que hay deseos de control en nuestro corazón. No me gusta cómo es. Y entonces mi mente empieza a hacer, ¿qué hago? ¿O qué digo para que cambie? ¿Cómo puedo yo forzar ese cambio? Y es más, ¿cuántas veces nosotras hasta podemos llegar a manipular? Manipular para obtener en esa persona un cambio, con manipulación. Lo hemos dicho, lo hemos pensado. ¿Qué hago para que cambie? Evidencias. Quiero saberlo todo. ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Por qué? Eso también de alguna manera manifiesta nuestro deseo de control. Cuando yo lo quiero saber todo, mi hermana, mire, yo no sé si usted lo ha evidenciado, pero pregúntese en esta mañana. ¿Es usted de la que cuando le cuentan algo, usted quiere saberlo todo completo? ¿Es usted o soy yo de las personas que cuando estoy conversando con alguien y quiero saber algo, empiezo a invadir? Mire, a veces hasta invadimos la privacidad de otra persona. ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo fue? Y tal cosa. ¿Y con quién? Y ve y esto, y dele. Lo quiere saber todo. Yo digo, hay personas que todo lo quieren saber, a detalle, a detalle. Y quizás la otra persona no nos quiera contar cosas a detalle, sino que apenas nos quiere decir algo. Pero nosotras, nuestro deseo de control, lo quiere saber todo. Eso es una evidencia. Ahí yo puedo decir, Dios mío, en mi corazón hay un deseo fuerte de control. Y cuando abordamos a esa persona, y la persona también se da cuenta, que todo lo queremos saber, todo lo preguntamos. Eso es lo que la Biblia dice, entrometidas. Hay una frase en la Biblia que encontramos ahí, que a veces somos entrometidas por el deseo de control, porque no podemos dejar nada en lo desconocido. Y si hay un problema en nuestra congregación, yo quiero saber cuál fue el problema.
¿Y con quién? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Cuénteme los detalles. Mis hermanas, que el Señor hable a nuestro corazón. El Señor nos hable. Encontré también esta. ¿Por qué no puedo confiar en que las personas hagan bien su trabajo? Por eso mejor lo hago yo. Porque es que nadie lo hace como yo lo hago. Es que yo lo delego y siempre terminan haciendo las cosas mal. Vea, a Julanita le dije que hiciera tal cosa y le dejé ahí el trabajo y cuando vine no lo había hecho como a mí me gusta. Eso lo hizo todo malo, vea, yo siempre lo hago así, lo hago así, pero ella lo hizo fue de esta manera, no, qué pereza. Mejor para eso lo hubiera hecho yo, me hubiera quedado mejor. O soy yo, soy yo la que digo todas esas cosas. Seré solamente yo. Y, y mi hermana, a mí me da risa, yo le digo, ay Señor, qué maneras las que usted tiene de descubrir mi corazón. Qué maneras las que usted tiene. Pero gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por mostrarme cosas en mi corazón que ni yo misma puedo evidenciar. Porque se vuelven tan natural en mi corazón que yo no las evidencio como algo malo. Es que hacen parte clásica de mis genes. Pero el Señor es tan bello, tan bueno, tan perfecto y nos ama tanto. Dios, el Dios que conoce lo bueno y lo malo, es el que nos muestra el estado de nuestro corazón para direccionarnos, para guiarnos, para que seamos transformados. Encontré esta última y les cuento que el listado es largo, pero no lo iba a poner todo. Entonces encontré esta última. No puedo dejar nada al azar. ¿Y si pasa algo? No, 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 yo mejor me aseguro. No, 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 no. Control. ¿Y qué tal si A? ¿Y qué tal si B? No, 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 no. Y lo más increíble es lo que aprendíamos con Nore la clase pasada. Mis hermanas, hay cosas que realmente no podemos controlar. Las deseamos, sí, pero no podemos. Nosotros no podemos controlar las acciones de los demás. No podemos forzar y controlar los cambios en los demás. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que a veces hasta decimos, ay Señor, imagínate que nosotros, yo quisiera a veces tener el poder, y mi hermana, yo lo decía, yo quisiera tener el poder para abrir ese cerebro, ¿cierto? Sacar todas esas cosas de ahí, meter y la información que yo quiero y vuelvo y cerrar. Ustedes se imaginan, pregúntese por un momento, si el Señor nos concediera el poder. Imagínense que el Señor por un momento, por un día, nos concediera a ti y a mí el poder de cambiar, el poder de dar información y que aquella persona de una vez la capte, el poder de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Usted se imagina lo que usted y yo haríamos? Y yo, al principio yo le decía al Señor, decía, uy, Señor, yo haría y el listado de todo lo que hubiera hecho, pero ¿sabe qué terminé dándome cuenta? Y lo haría re mal, supremamente mal. Es más, yo utilizaría todos esos poderes para mi beneficio, para cambiar a quien yo quiero que cambie, a quien a mí me place que cambie. Lo utilizaría a mi manera, conforme a mi voluntad.
Y ahí entendí, gracias Dios, porque tú nos hiciste seres limitados. Gracias Dios, porque en esta humanidad tú no nos diste el poder, Señor, para hacer cosas. Porque, Señor, donde tú nos hubieras dejado a nosotros y nos hubieras hecho con ese tipo de poderes, Dios, esto sería un caos. ¿Usted se imagina? Gracias, gracias al Señor, que Él es el único que tiene el poder para controlar, porque Él es perfecto. Su control está bajo total dominio y Él lo ejerce con sabiduría. Él lo ejerce con entendimiento. Él tiene todo el panorama claro. Él conoce la profundidad de los corazones. Nada hay oculto delante de sus ojos. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Él lo sabe todo. Entonces, Él, que todo lo sabe y que todo poder tiene, tiene las capacidades para ejercer ese control de la mejor manera. Pero si nosotros tuviéramos ese poder bajo esta condición pecaminosa, haríamos de este mundo un estrago más de lo que ya está. ¿Y sabe qué quiero llevarlas a esto, mis hermanas? Que podamos confiar, confiemos en el que tiene el control. Yo no necesito tener el control, no lo necesito. Dios tiene el control de todo. Podemos confiar en eso, descansar en el que Él tiene el control, en de que Él puede ver el panorama mejor de lo que yo lo veo. Querer tener el control es querer ser Dios. Y eso es algo pecaminoso que llevamos todas las que venimos de Eva. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 2 y 3. Y seréis como Dios, le dijo Satanás. No moriréis, sino todo lo contrario, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Cuando nosotras tenemos este deseo, a veces está descontrolado, un deseo fuerte de control, queremos ser Dios. Y lo que Dios nos ha delegado, la poca voluntad que Dios nos ha delegado de poder controlar y de que en Cristo y por el poder de su Espíritu tenemos algo poderoso dentro de nosotras para controlar nuestra manera de ser, para controlar nuestras palabras, para controlar nuestras acciones, como nos compartía Nore. Eso sí lo podemos controlar, dominio propio, por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso muchas veces, eso sí no lo controlamos, eso sí no lo trabajamos. Cambiemos el camino. Aún estamos a tiempo de redireccionarnos, de que el Señor nos redireccione hacia su verdad. Ella nos hablaba un poco acerca de cómo hacer que la verdad de la palabra de Dios sea fuerte en nuestra vida espiritual, en esa renovación de nuestra mente. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Y si usted tiene su Biblia ahí, subraya esa palabrita, en abundancia en vosotros. Dice, enseñados y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría.
Y sabes, me ponía a pensar en esto y decía, Señor, nosotras a veces nos da cierto temor exhortar, a otras quizás el cierto temor de enseñar. Ahora la Biblia dice que nosotros tenemos que exhortarnos y enseñarnos los unos a los otros. A veces en vez de exhortar terminamos, en vez de edificar, terminamos derribando. Pero porque no vemos la primera frase. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire, primero esto, primero es lo primero. More en abundancia en vosotros. Entonces luego dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Así que lo segundo de enseñarnos y exhortarnos unos a otros es posible cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Es necesario que la palabra de Dios more de esa manera. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero ¿cómo podíamos cantar con gracia? Con salmos, mire pues la palabra, salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero sí que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. No es posible. No es posible. En el libro hay una frase que decía, no permitas que tu corazón controlador sea quien te guíe. Y daba unos pasos. Llena tu mente con la verdad. Medita en ella de manera profunda y tranquila. Y yo sé, por lo menos a mí me pasaba, que cuando leía las escrituras, tenía tanto afán o tenía poco tiempo para leerla. Entonces yo lo que hacía era que cogía un pasaje, cogía, leía y cosas pasan cuando leemos afanadas. Leemos mal, no retenemos nada, ¿cierto? No se nos queda nada. Y así hasta malinterpretamos porque como leímos mal, eso nos quiso decir otra cosa que nada que ver con lo que el pasaje decía. Leer las escrituras necesita de un tiempo tranquilo, donde usted pueda leerla con tranquilidad. Miren, mis hermanas, si estamos cortas de tiempo, porque nos puede pasar, tengo una cita, tengo que irme para el trabajo, lo que sea, y tengo tanto tiempo para leer las escrituras. Entonces no lea pedazos tan largos, 2, 3 capítulos en 5 minutos, ¿no? Coja una pequeña porción, pero que le permita el tiempo. Es mejor la pequeña porción permitiéndole el tiempo de meditar, permitiéndole el tiempo de analizar, de contemplar lo que está diciendo ese pasaje, de profundizar en él. Le aseguro, le nutrirá más, se le quedará más, lo podrá memorizar mejor, lo podrá interiorizar mejor. Ahora, si usted cuenta con todo el tiempo disponible, bien puede leerse sus 3, 4, 5 capítulos, libro completo si usted quiere. Pero mis hermanas, la Biblia, más que leerla al afán, es tomarla para que more. Sigue el versículo lo que dice, more. ¿Cómo puede morar en abundancia la palabra de Dios en mi corazón? Si yo la leo de afán, ¿qué puedo tomar de ahí, interiorizarlo en mí? Nada se queda. Por la tarde usted dice, ve, ¿qué fue lo que yo leí esta mañana? Ya ni me acuerdo. Empapa tu corazón con el significado de esa verdad. Fui a la casa de una hermana y me pareció algo muy curioso de unos versículos que ella quería memorizar y que fueran una verdad para su vida. ¿Y sabe qué hizo? Dice, hermana, lápiz
y un pedacito de papel y lo pega donde ella trabaja. Y mientras ella trabaja todo el día, ese versículo está al frente de ella. Y yo decía, y nosotros muchas veces queremos memorizar los versículos, pero, y me gustó mucho. Así que la felicito por esa bonita estrategia de ponerlo allí. Y cuando trabaja todo el día allí, ella tiene ese versículo ahí, puesto enfrente. Mis hermanas, memorizar las escrituras, interiorizarla necesita de sacrificio, tiempo y sacrificio. Y Dios quiere que paguemos ese precio. Dios quiere que nos esforcemos por ello. Cultivemos una mentalidad de rendición. Quiere decir que la rendición, que a veces nosotras pensamos que es únicamente el primer día cuando conocimos al Señor y alguien nos predicó el Evangelio y yo rendí mi vida a Cristo y esa es la única rendición. Y ya. Dios nos llama a una vida constante de rendición. Es más, en nuestra vida cristiana, Dios todo el tiempo está llevándonos a que vayamos rindiendo las áreas de nuestra vida a Él, rindiendo esas áreas de nuestra vida a Él. Entonces no se trata de una sola rendición cuando soy salva, sino se trata de una vida continua de rendición. En una vida continua diciendo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y tenemos el mayor ejemplo de todo, ¿cierto? Que es nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Él fue el que dijo esas palabras. Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en otros de los evangelios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo rindió su voluntad al Padre. Cristo vivió una vida de rendición al Padre. Y fue una vida de tan evidencia rendición que vino y acabó la obra que el Padre le dio que hiciese. Y Cristo murió. Y la cruz es la mayor evidencia de rendición al Padre. Porque era la única manera en la que tú y yo podríamos tener la oportunidad de ser perdonadas, redimidas, compradas, salvadas. Y Él pagó ese precio. Él vivió una vida de sacrificio. Él vivió una vida de rendición. Él vivió una vida de obediencia. Él puede hacer en nosotras el mayor ejemplo para que también nosotras podamos vivir vidas en sacrificio, en rendición y en obediencia. Y por último, mis hermanas, quiero compartirles y animarles con estos dos pasajes. Salmos 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y el Salmo 119:43 y 44 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios yo espero. Guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente. Amén. Sí, mis hermanas, quiero en esta hora que inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos, oremos al Señor y démosle gracias al Señor por esto que Él ha obrado en nuestro corazón. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu obrar.
Gracias, amado Padre, por lo que tú traes a nuestra vida cada mañana, cada día, cada viernes, Señor. Y yo te ruego, Señor, que en nuestras vidas se cumpla el propósito por el cual tú has querido y te ha placido, Señor, tener este ministerio virtual, Señor, de los viernes. Tú quieres, Señor, que las mujeres, nosotras podamos ser edificadas, que nosotras podamos crecer de manera espiritual. Tú quieres que seamos mujeres maduras, firmes en la fe que hemos creído en Cristo, con caracteres firmes en el Evangelio. Señor, te ruego para que esos propósitos tuyos sean una evidencia viva y eficaz en la vida de cada una de nosotras. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos en esta tierra, que podamos vivir esa vida de sacrificio, que podamos vivir esa vida de rendición, que podamos vivir una vida en obediencia. Señor, te alabamos. Engrandecemos tu nombre en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor. Permítenos durante esta semana practicar estos pasos en nuestro diario vivir, a ejercitarlos, Dios. Te damos gracias, Señor. Encomiendo el resto de tiempo, Señor, y la vida de cada una de nuestras hermanas, la vida de cada una de las participantes del grupo en tus manos. Y si aquí en este grupo hay una, Señor, que quizás nota en su corazón, Señor, que tú no eres el Señor de su vida, yo te ruego para que hoy pongas convicción y la traigas a salvación, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanitas, ¿cómo están? Muy buenas. Permítanme, terminamos con la grabación y continuamos con el taller, si les parece.